Cuando indiquen. Bueno, buenas tardes. Es el séptimo año, comenzamos el séptimo año del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Para quienes no lo saben, nos reunimos una vez por mes acá en el Centro Cultural de España, que nos acoge y nos tolera. Y las reuniones son básicamente para discutir temas que tengan que ver con la traducción desde muy distintos enfoques. A veces se trata de cuestiones formales, de cuestiones que hacen al trabajo concreto. En otras oportunidades tienen que ver con aspectos administrativos. Como ustedes sabrán, recibimos acá a la gente que se está ocupando en este momento de sacar adelante la ley de traductores y traducción en la Argentina, que todavía tiene estado parlamentario, pero que, bueno, la idea es que sea finalmente discutida y aprobada. Cuenta con un consenso muy grande, pero ustedes ya saben cómo son los políticos. Luego, normalmente tenemos un blog al que pueden entrar poniendo en el Google Club de Traductores Literarios de Buenos Aires, donde todos los días subimos información nueva, sacada de muy diversas fuentes y en algunos casos escrita especialmente para el blog, dando aspectos no solamente del mundo de la traducción, sino ahí también el mundo editorial y también cuestiones que tengan que ver con la lengua y las discusiones que hay al respecto de la lengua. Así que parte de eso también se refleja en las charlas, que por otra parte se graban y se cuelgan primero en el Ustream. Ustedes tienen que seguir un link que se les da, y si no, también directamente en YouTube. Hay un canal especial de YouTube dedicado a todas las charlas del club, donde las pueden ver en forma histórica y cronológica. Respecto de futuras actividades, yo les dije que nos juntamos una vez por mes y en general eso va a ser el primer martes de cada mes. Digo en general porque ya en el mes de abril estamos rompiendo esa regla. Muy probablemente, no recuerdo la fecha, si es el 21 o el 22 de abril, tenemos vamos a aprovechar, asociados con la Fundación TIPA, que todos los años hace una semana dedicada a los editores extranjeros que vienen a la Argentina para informarse justamente de la literatura argentina. Este año hay una innovación. Aparte de la Semana de Editores, hay un seminario de una semana también para desarrollo de proyectos de traducción de literatura argentina a cargo de una serie de traductores internacionales. Algunos de ellos van a venir acá al club a hablar en esta segunda fecha de abril. Y si podemos, vamos a tratar de colar también a algunos miembros de la delegación mexicana que viene. México en la Feria del Libro es ciudad invitada y vienen algunos grandes traductores mexicanos, entre ellos Fabio Morábito, también Francisco Segovia, así que vamos a ver si los podemos invitar. La única cosa que también les comento para que ir adelantando temas, el 6 y el 7 de julio vamos a hacer un simposio dedicado a celebrar los 70 años de la traducción del Ulises en la Argentina. La primera traducción de Joyce del Ulises se hizo acá en la Argentina, y entonces va a haber una serie de invitados que van a ocuparse justamente de ese tema. Y vamos a aprovechar también un seminario que se está desarrollando con gente de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, un seminario dedicado justamente a literatura argentina comparada con la literatura irlandesa, y vamos entonces a tener algunos académicos irlandeses que van a hablarnos de lo que es una lectura irlandesa de Joyce, muy distinto de lo que puede ser una lectura de cualquier otra nacionalidad. Todas estas cosas van a ser informadas oportunamente en el blog del club. Último aviso que paso, no sé si ustedes saben, pero a partir de marzo, no sé exactamente la fecha, pero a partir de marzo, el Museo de la Lengua, que está al lado de la Biblioteca Nacional, va a dedicar una muestra que va a durar hasta junio a la historia de la traducción en la Argentina. Todos los jueves, desde este mes hasta fin de junio, va a haber una mesa con traductores que van a hablar de muy distintos temas.
El Club de Traductores Literarios va a estar ahí, nos toca el 14 de mayo, y en esa mesa del 14 de mayo muy probablemente nos va a acompañar nuestra vieja amiga Marieta Gargatagli, que vuelve una vez más de Barcelona, viene a dictar clases en la UBA y en la Universidad del Litoral, y la vamos a aprovechar también. Pasados todos estos avisos que milagrosamente he recordado, vamos a nuestra invitada del día de hoy. 14 de mayo, sí. Va a estar con nosotros hoy Luciana Corgo-Russo. Si me permiten una pequeña digresión, ustedes ya vieron en los afiches y a los que les llega el mailing todo su currículum y demás. Yo no la conocía a Luciana en la Argentina, a pesar de que la primera noticia que tuve de su existencia fue a través de un invitado que tuvimos acá, Leonardo Funes, profesor de literatura española, titular de literatura española medieval, que me dijo, hay una chica que se está especializando justamente en literatura galesa medieval, tenés que conocerla. Luciana no estaba en la Argentina en ese momento y por una serie de azares me tocó a mí topármela en la presentación de un libro mío en Cardiff, donde ella estaba estudiando. Doy fe que conoce los buenos lugares para comer y uno en especial donde me compró un paquete de galletitas para el viaje. Y desde entonces estamos discutiendo sobre distintas cosas. El año pasado ella organizó una especie de encuentro también dedicado a la cultura galesa, aprovechando justamente que había un par de académicos galeses, creo que uno de la Universidad de Cardiff y el otro no sé de dónde. De Swansea. De Swansea. Dos de Cardiff y uno de Swansea. Claro, y entonces sobre esa base se armó en el Fondo Nacional de las Artes, en la casa que está en Rufino de Lizalde, una especie de jornada que ella organizó y demás. Y bueno, esto es todo lo que yo voy a decir y ahora le doy la palabra a Luciana. Cuando termine Luciana, la idea es que hagamos un diálogo. Yo empiezo con alguna pregunta y después el resto de las preguntas las hacen ustedes. No las formulen hasta no recibir el micrófono, porque si no, no queda registrado y entonces solamente hay una respuesta, pero no una pregunta a esa respuesta. Recuerden que todo esto está siendo grabado. Cristina Kirchner sigue viéndolo todas las semanas. Bueno, en primer lugar, agradezco a Jorge la invitación y espero estar a la altura de todas las participaciones que se han hecho en este espacio con mi humilde aporte sobre las versiones en castellano de los cuentos medievales galeses de Mabinogion. Y para empezar me gustaría recordar unas palabras del profesor Tolkien en una conferencia en la Universidad de Oxford en 1955, en la que Tolkien se dirigió al público presente, estudiantes y otros colegas de él de la Universidad de Oxford y de otras, de la siguiente manera, y lo cito: yo diría a los filólogos ingleses que quienes no tienen conocimiento de primera mano del galés y su filología carecen de una experiencia imprescindible para su disciplina, tan necesaria, si bien no tan obvia e inmediatamente útil, como el conocimiento del noruego o el francés. Fin de cita. En esta conferencia que da durante varios días el profesor Tolkien hace una gran reivindicación de la lengua galesa y de su literatura. De hecho, habla de que el galés es una lengua hermosa y de que los estudiantes de inglés deberían conocerla, pero no solamente los estudiantes de inglés, sino todos. Y esta reivindicación me parece que es muy importante, porque incluso dentro de los estudios medievales, a los que yo me dedico, la literatura galesa es considerada una literatura marginal, cuando en verdad su contribución a la literatura europea occidental, en materias como, por ejemplo, la materia artúrica, que ha tenido una gran difusión y un gran desarrollo en el mundo entero, la contribución de la literatura galesa medieval a esa materia es primordial, por poner solamente ese caso. Sin embargo, se conoce poco, no solamente acá, sino en muchos otros lugares del mundo, pero sin embargo, en castellano
ha tenido bastante difusión a partir de las versiones a las cuales yo me voy a referir en breve. Me gustaría entonces en esta oportunidad hacer un recorrido por estas versiones en castellano de los Mabinogion y plantear algunos problemas que se suscitan a la hora de traducir textos medievales galeses o textos medievales en general, pero primero tendríamos que empezar por ver qué son los Mabinogion y por qué tendríamos que ocuparnos de ellos hoy en nuestro país. Mabinogion es un término tradicional con el que se conoce a una compilación de 11 relatos en galés medio, es decir, el galés que se escribía en el país de Gales entre 1100 y 1350, es decir, más de 700 años atrás, en un contexto completamente distinto de lo que hoy es el país de Gales, en un momento en que todavía existían reinos independientes galeses, en donde la lengua galesa era la lengua oficial, situación que cambia radicalmente en 1282, como ustedes saben, cuando después de la conquista de Eduardo I se anexa el último territorio galés independiente, el reino de Gwynedd en el norte, y pasa a ser el Principado de Gales. Y de ahí viene el príncipe de Gales, que es el heredero al trono inglés. Esta compilación comprende textos de temas muy diversos. Por un lado, las 4 ramas de los Mabinogi, que son consideradas el ciclo mitológico galés, ya que vemos aparecer varias divinidades de los antiguos celtas como héroes o personajes literarios. Por ejemplo, uno de los personajes de la tercera rama de los Mabinogi, Manawyddan, el hijo de Llŷr, es sin duda, o por lo menos evoca, al dios celta Manannán mac Lir, que era un dios acuático. Pero además de tener estos contenidos mitológicos, las 4 ramas de los Mabinogi hablan de problemas e inquietudes que tenían los galeses en el momento en que se compusieron los textos. Por ejemplo, cómo sostener relaciones de amistad entre los hombres, cuál es el papel de la mujer en una sociedad que construía alianzas políticas a través del matrimonio y cómo evitar el derramamiento de sangre, el feudo de sangre que se generaba a partir de un insulto, ni más ni menos, ¿no? Es decir, cómo mantener el orden social en una sociedad que estaba tan ligada a la guerra y al conflicto bélico. Además de estas 4 ramas de los Mabinogi, tenemos además en los Mabinogion 2 relatos legendarios o pseudohistóricos. En primer lugar, Llŷr y Llefelys, que nos habla de las 3 plagas que azotaron la isla de Bretaña y la batalla entre 2 dragones, uno rojo y uno blanco, uno simbolizando a los galeses y otro a los ingleses. Y en segundo lugar, el sueño de Maxen, que relata cómo el emperador Magnus Maximus, o Maxen Ulegic en galés, el usurpador británico, halló a la mujer de la que se había enamorado en sueños. Y los 5 relatos restantes son relatos artúricos, es decir, que hablan sobre el rey Arturo, sobre su corte y sobre los caballeros que se habían reunido en ella y las aventuras que ellos emprendían. Y entre ellos se cuenta el relato más antiguo que tenemos, que se conserva sobre el rey Arturo, Kilug y Olwen, en el que Kilug, el sobrino del rey, va a solicitarle a Arturo que lo ayude a conseguir la mano de Olwen, la hija del gigante. Además de este relato, tenemos 3 más que tienen paralelos con historias del famoso poeta francés Chrétien de Troyes. Y el último texto es un texto tardío, El sueño de Rhonabwy, que es el que Borges recuerda en sus conversaciones con Osvaldo Ferrari, cuando hablan sobre la literatura céltica, y que trata sobre este Rhonabwy que se queda dormido y tiene un sueño en el que está de nuevo en la época dorada artúrica, y un escudero lo lleva al encuentro de Arturo, quien está jugando al Gwyddbwyll, es decir, al ajedrez galés, con Owain, uno de sus caballeros, en las vísperas de la batalla contra los anglosajones. Y en ese juego, en cada uno de los movimientos y en las jugadas de Arturo y de Owain, estas jugadas se reproducen en una batalla que están teniendo los hombres de Arturo con los cuervos de Owain. Y de hecho, voy a citarles un pasaje largo que traduje de ese cuento para que escuchemos un poco el ritmo y la fluidez que tiene estos relatos y algunas de sus características. Cuando estaban en el final de ese juego, dice el narrador, de repente
escucharon un gran tumulto, y gritos de hombres armados, y graznidos de cuervos y su aleteo en el cielo. Y los cuervos dejaban caer las armas al suelo en una sola pieza, y dejaban caer los hombres y los caballos en 3 partes. Y entonces vieron un jinete sobre un caballo de cascos negros y cabeza alta, y la punta de la pata izquierda del caballo era de rojo puro, y su pata derecha delantera era puramente blanca hasta la punta del casco. El jinete y su caballo estaban armados con una armadura amarilla moteada con lunares de latón español. Tal era la retórica del relato que el narrador no duda en afirmar al final que, y lo vuelvo a citar, esta es la razón por la que nadie conoce el sueño, ni poetas ni narradores, sin un libro, a causa del número de colores que había en los caballos y los muchos colores inusuales, tanto en la armadura como en sus jaeces. Esto es justamente este tipo de fluidez y este ritmo que tiene el relato y el estilo que tiene es lo que comparten todos los relatos galeses que se conocen como Mabinogion. No su tema, sino su estilo, las convenciones narrativas que dan forma a temas tan variados y que en galés se conoce como Kevaruid, caracterizado, entre otras cosas, por una serie de dispositivos formales, tales como el estilo aditivo o la parataxis, es decir, esta coordinación en vez de subordinación de las frases, y entonces esto y después aquello, y así. El énfasis en el orden cronológico, en la progresión de los relatos y la relación entre episodios, que muchas veces se juxtaponen sin mucha motivación narrativa. La profusión de diálogos con marcadores específicos para introducirlos y la repetición de fórmulas. Estructuras estereotipadas para describir personajes, como hemos visto, armaduras, caballos, escenas de batalla o banquetes, y la estructura triádica, es decir, la repetición de sucesos o elementos que vienen de A3. La compilación, sin embargo, no es medieval, es decir, no era considerado un grupo en la Edad Media, sino que fue forjada por la primera traductora de los textos completos al inglés, Lady Charlotte Guest, una figura bastante importante a mediados del siglo XIX, quien tradujo todos estos textos para sus hijos, unos jóvenes que se estaban criando en Gales y que ella quería que crecieran dentro de la cultura galesa, y por lo cual su traducción está bastante edulcorada y omite algunos pasajes que le parecían indecentes en relatos para jóvenes. Se hicieron también traducciones al francés y posteriormente nuevas traducciones al inglés. La última es la de Jonet Davis en 2007, en la que la traductora intenta reproducir la recepción medieval de los textos a partir del estilo performativo de estos mismos textos, es decir, darle un estilo hablado a las composiciones. También existen traducciones al alemán y al francés de los relatos en galés. Ahora bien, ¿cuál es la situación en castellano y por qué hablamos de versiones en el título de esta presentación? Por un lado tenemos la versión de Victoria Cirlot, una reconocida medievalista española, catedrática de Filología Románica en la Universidad Pompeu Fabra, especialista en literatura francesa de la Edad Media, quien ha traducido varios textos del francés antiguo al castellano. La versión de Cirlot, sin embargo, no es una traducción directa del galés, sino que es una traducción al inglés de Gwyn y Thomas Jones, que es de 1949, y la traducción al francés de Joseph Lot, que es de 1889. No obstante eso, luego de su primera publicación en 1982, fue reeditada una vez más en 1986 y revisada para una nueva publicación en 1988. La segunda versión al castellano fue producida también a partir de la traducción al francés de Los, de 1889, por Carlos Dubner, y fue publicada como Los Mabinogion, romances galeses del medioevo, en la colección de traducciones medievales de la editorial Teorema en 1984. Dubner deja fuera 2 de los relatos sin especificar cuáles son y sin tampoco dar las razones para dejarlos de lado, y afirma que, y en esto lo cito porque me parece bastante elocuente de su traducción,
Dice Dubner, las estructuras narrativas me han parecido a veces pesadas a fuerza de repeticiones o añadidos a manera de cola de cometa. Razones por las cuales esta traducción no es literal. Siguiendo el consejo de mi traducido, es decir, de este lot, aligeré. Y más adelante dice, advierto que, aunque no me preocupó a mí la ingenuidad, se refiere a los narradores galeses, me preocuparon las costuras. No olvido que el origen verdadero de los textos es oral. Supuse que un lector de fines del siglo XX podría apreciarlos más si aparecían menos descosidos, y de ahí que eliminara igualmente algunas breves zonas del abrumador texto francés. Fin de cita. Justamente al introducir estos cambios, Dubner está eliminando una parte sustancial y distintiva de los relatos galeses. Sí, va justamente a sacar aquello que se repite o aquello que le parece demasiado abrumador o tedioso. Ambas traducciones, sin embargo, tanto la de Cirlot como la de Dubner, curiosamente reproducen los nombres propios en galés en su ortografía medieval. Eso no lo traducen, seguramente sacado de las traducciones que están consultando. Pero de hecho, Cirlot, el único nombre que traduce es el nombre de Arturo. Ahí sí usa la forma castellana. Como vemos, en ambos casos se trata de traducciones que podríamos denominar, y acá el metalenguaje es muy variado, traducciones de segunda mano o traducciones indirectas, es decir, traducciones basadas en una fuente o fuentes que es ella misma una traducción a una lengua distinta de la lengua del original o de la lengua meta o target. Dentro de los estudios de la traducción, el lugar de este tipo de producción textual se ha intentado revalorizar y no ser desestimada o ignorada como si fuera una traducción de segunda o tercera mano, y se ha puesto el foco en él o los objetivos que guían esta clase de traducciones y en el impacto que tienen en la cultura meta, en la aceptabilidad del público receptor. El caso castellano, sin embargo, no es el único caso de traducción indirecta, y el mismo camino que siguió Cirlot también siguieron dos traductoras italianas que publicaron una traducción de los Mabinogion en 1982, y también la otra traducción de este tipo de la que yo tengo noticia es una traducción al húngaro que se publicó alrededor de 2010-2011 y que está realizada en base a la traducción de Jeanette Davis. Es decir, que tenemos traducciones directas de los Mabinogion en inglés, en alemán, en francés y nada más, y tenemos versiones en galés moderno también, pero tenemos traducciones indirectas de los relatos galeses medievales en español, en italiano y en húngaro. Las traducciones indirectas, sin embargo, señalan el profundo interés suscitado por estas historias en el público, tanto general como académico, primordialmente en la década del 80, momento en el que también se produce una explosión en los estudios de la traducción, y quizás haya que ver ambos fenómenos de la mano. Es particularmente interesante en este sentido indagar en los factores que pudieron haber impulsado estas versiones, en la función de las traducciones de Mabinogion en el contexto argentino o hispanoparlante en términos más amplios. Como ya dijimos, la versión de Victoria Cirlot se publicó por primera vez en 1982 por Editora Nacional de Madrid, como el número 44 de la colección Biblioteca de la Literatura y el Pensamiento Universales. El volumen trae ilustraciones de Alan Lee, que es el mismo dibujante de los textos de Tolkien. Este texto fue reeditado por la Prensa Universitaria de Barcelona en el 86 en la colección Textos Medievales. Ambos libros incluían una introducción bastante extensa, donde la autora desarrollaba temas como la civilización celta, ofrecía un resumen de cada uno de los relatos y discurría sobre características de los textos galeses, frente a las cuales afirmaba que, y la cito, en esta traducción se ha procurado mantener el estilo característico de estos cuentos galeses, que consiste de modo especial en el constante uso del pleonasmo. Fin de cita. Como sabrán, el pleonasmo o el uso de repeticiones, generalmente con fines retóricos o expresivos, es ciertamente un rasgo de la técnica narrativa de los compositores galeses, pero no es tan central como parece desprenderse del estudio de Cirlot. Ahora bien, en la publicación de 1988, es decir, en la tercera edición de la traducción de Cirlot, la académica española revisa la traducción anterior,
gracias a un viaje que hace a Gales y a que puede consultar bibliografía y a que puede ir a la Biblioteca Nacional a ver los manuscritos, cambio que se refleja fundamentalmente en el prólogo, porque la traducción es básicamente la misma que la publicada 2 veces antes. Este texto es el que se imprimió en el año 2010 en el diario El Chubut de Trelew, en donde circuló en formato de folletín o en tiradas para la lectura de todos los habitantes de la provincia de Chubut. Mabinogion, esta versión de Cirlot, es el número 28 de la colección Selección de Lecturas Medievales de la editorial Ciruela, fundada y dirigida por Jacobo Stuart, conde de Ciruela. Stuart es el que decidió abrir su propia editorial a partir de sus aficiones personales y probablemente también del dinero de su madre, la condesa de Alba. Y gracias a que él tenía como afición los libros medievales y la literatura fantástica, es que conocemos una gran cantidad, es que se pudieron editar una gran cantidad de textos y se pudieron traducir al español muchos textos medievales. La colección fue un gran éxito de ventas y buena parte de los volúmenes publicados fueron de carácter artúrico. Sir Gawain y el Caballero Verde, que tradujo el mismo Stuart, El Caballero del León, Los Mabinogion, de Cirlot, La historia de los reyes de Britania. Muchas de estas traducciones se están editando nuevamente en la colección denominada Biblioteca Medieval Ciruela, junto con nuevos títulos, como las sagas, por ejemplo, de Eric el Rojo, que es una traducción de los textos islandeses. Las traducciones de Ciruela contribuyeron significativamente a los estudios sobre literatura medieval de las universidades hispanoparlantes al proveer a estudiantes y docentes de material introductorio para los cursos. Se trata, además, de joyitas. Son libros materialmente muy lindos, de tapa dura, con ilustraciones a color, y generalmente son traducciones confiables de especialistas españoles. La parte negativa es que en general suelen ser bastante caros, por lo menos para nosotros acá en Argentina, y son bastante difíciles de conseguir. Lo que me interesa subrayar con todo esto es que había claramente una demanda de traducciones, tanto para uso en las universidades como para el público en general, y que la colección de Ciruela vino a cubrir. Y también, en este sentido, así se justificaría 2 traducciones indirectas de los relatos de Mabinogion producidos en los 80, la versión de Cirlot y la versión de Dubner. Es interesante, por último, notar que también hay adaptaciones de los relatos galeses medievales para niños. De hecho, la historia de la primera rama de los Mabinogis, así como también la historia de Kiluk, el sobrino del rey Arturo, fueron publicadas en la colección Libros del Olifante de Ediciones del Eclipse, dirigida por Maite Alvarado, y que de hecho ganó en 1996 el premio de la Asociación del Libro Infantil y Juvenil de Argentina. Las adaptaciones para niños nos recuerdan, en mi opinión, el estatuto ambiguo que tiene muchas veces la literatura medieval en la lectura que se hace hoy de estos textos, ya que muchas veces son considerados como cuentos tradicionales, cuentos folclóricos, ligados a los cuentos de hadas. Y en ese sentido, esta colección de Ediciones del Eclipse también comprende textos como Tristán e Isolda, Los amantes de Cornualles, o el Beowulf, el poema heroico anglosajón. Si bien todas estas versiones de los Mabinogion, de los relatos galeses medievales, en estas versiones en castellano de Cirlot, de Dubner y estas adaptaciones infantiles, han permitido la difusión de todos estos relatos en lengua castellana, toda traducción indirecta acarrea necesariamente ciertos problemas por la mediación de la otra lectura y la interpretación de este segundo traductor, que está traduciendo y expresándose en una lengua que es distinta a la de la fuente y que también es distinta a la traducción que está leyendo y traduciendo, lo cual inevitablemente implica una doble pérdida por todas las fases de intermediación. A esto se le puede agregar el conocimiento del sistema literario de la fuente, todas las reescrituras de los textos que forman parte de ese sistema y las intertextualidades de las que están implicadas en ese texto. Para mí acá también está el problema de la dificultad de traducir textos medievales, ¿no? Cómo hacer
cómo lidiar con textos que se escribieron hace tanto tiempo, en un contexto completamente distinto, en una lengua cuyos rasgos característicos quizá ya han cambiado muchísimo, donde ya los significados de las palabras son distintos respecto de los que hoy en día se utiliza. Y todos estos son desafíos que no resuelven las traducciones existentes en castellano de Mabinogion. La tradición literaria galesa es una de las más antiguas, si no es la más antigua dentro de Europa Occidental, y como dijimos, conserva los poemas y los textos en prosa más antiguos sobre el rey Arturo, cuyas historias han tenido una gran difusión gracias a las obras de los narradores franceses medievales, de Malory, de Tennyson en el siglo XIX, de T.H. White en el siglo XX, por poner solamente algunos ejemplos. Tradición que llega hasta nuestros días y que puede sentirse en Gales, no solamente en los escritores en lengua galesa, sino probablemente también en los escritores en lengua inglesa, que son galeses. Es también parte de la herencia cultural de los argentinos descendientes de galeses que pueblan la provincia de Chubut. Podemos defender entonces, y espero haberlo hecho, la necesidad de una traducción directa del galés medio al castellano que tenga en cuenta la especificidad de los textos como composiciones medievales, su particular técnica narrativa, sus referencias a otros textos del corpus galés y fuera de él, a otros discursos contemporáneos o a otras tradiciones poéticas, y finalmente su alteridad como producciones realizadas hace más de 700 años en el seno de una sociedad aristocrática guerrera. En este sentido, sería deseable que esta traducción crítica se esforzara por actualizar los múltiples sentidos de las composiciones galesas para el público actual, con la menor pérdida posible de sus sucesivos efectos de recepción. Muchas gracias. Bueno, ahora viene la parte justamente de las preguntas, y yo para comenzar tengo 2 o 3 para hacerte y después pasamos al público. La primera, generalmente con casi todos los cantares de gesta o con las grandes recopilaciones de relatos medievales y demás, ha habido alguien que actuó como actuaban los mitógrafos, vale decir, alguien que ordenara, y que no solamente ordenara, sino que también rellenara las partes en las cuales faltaban datos o faltaban cuestiones así. ¿Pasó esto con los cuentos del Mabinogi? ¿O ocurrió eso? ¿Hubo alguien que se ocupara de hacer ese trabajo? No, porque, bueno, de hecho los textos circularon de manera independiente durante la Edad Media. Si bien en los mismos manuscritos, es decir, en los mismos códices, no formaban un grupo. Es decir, que Lady Charlotte Guest, cuando tradujo los textos al inglés, simplemente los unió, los tradujo uno detrás del otro en un orden determinado por ella, pero no completó nada, no le intentó dar una coherencia ni un sentido de grupo. Para ella se desprendía naturalmente que formaban un grupo, ya que todos hablaban de ese pasado galés antiguo y de las narraciones y los héroes y los personajes antiguos galeses. Entonces, para ella no hubo ninguna necesidad de rellenar ningún espacio ni nada, y de hecho ella también incluye, como parte de los Mabinogion, la historia de Taliesin, que es un poeta galés antiguo, que se dice que vivió y escribió en el siglo VI, y ella también incluye esa historia en sus Mabinogion, cosa que los demás traductores en general descartan, porque no tiene ya eso es demasiado, agregarle demasiado a este conjunto de relatos galeses en prosa, además de que la historia de Taliesin es bastante posterior, es una historia del siglo XVI. Bueno, y la segunda pregunta que está ligada también a esta misma cuestión es, probablemente una de las cosas más conocidas de la literatura galesa en todas las tradiciones europeas son todas esas historias que forman parte del ciclo arturiano, ciclo que sí fue ordenado posteriormente. ¿Cuántos de estos elementos del ciclo arturiano están presentes en estas historias? Bueno, toda la materia artúrica tiene su origen en los textos galeses, y de hecho en prosa yo solamente hablé de estos 5 textos que están en los Mabinogion, Kilhwch y Olwen, que es el relato en prosa más antiguo, el sueño de Rhonabwy y estos 3 relatos que tienen paralelo en las historias francesas de Chrétien. Pero también hay mucha poesía, y la poesía
estoy pensando en poemas que son del siglo IX, siglo X, en poemas como ¿qué hombre es el cuidador de la puerta?, por ejemplo, en donde encontramos personajes que después se repiten en todos los textos galeses y que después vemos aparecer en las historias francesas y por lo tanto a partir de ese momento ya tienen como una gran difusión en Europa. Bueno, todos esos personajes ya están en los poemas galeses, pero allí tienen un carácter completamente distinto y de hecho el mismo Arturo aparece acá de una manera completamente distinta a los textos continentales, aparece como un héroe, un guerrero que lidera un grupo de otros guerreros como él, y que van y cazan criaturas sobrenaturales o que combaten contra gigantes. Es decir, que es un Arturo que es muy distinto a lo que encontramos en textos posteriores, en textos en otras lenguas. Y de hecho hay también otra tradición a la que yo no mencioné, en latín, en textos latinos producidos en Gales, en donde vemos otra imagen de Arturo, Arturo como un rey terrenal, es decir, un rey de un reino sobre la tierra que se va a enfrentar con un santo que representa la divinidad y que luego de ese enfrentamiento Arturo va a salir como un rey mucho mejor, ¿no? Bendecido por Dios a través de los santos, con cualidades mejores de las que tenía antes. Es decir, son tradiciones que de alguna manera después van a llegar al continente y se van a hacer famosas en otros relatos, pero que van a cambiar en algún momento. Y ese cambio en realidad no lo tenemos documentado. No sabemos cómo fue, no sabemos qué pasó realmente. Lo que sí sabemos es que llegaron esas narrativas a Francia y lo sabemos por los nombres, porque de repente encontramos también patronímicos. Uno de los más conocidos es justamente Owain, que es hijo de Irien, y aparece en francés Ivan, hijo de Irien. De repente es el mismo patronímico, es decir, que lo están tomando de las narrativas galesas, pero no sabemos bien de cuál ni cómo. Y el problema ahí es, como muchas veces pasa en la literatura medieval, la falta de documentos. Todo lo que se ha perdido probablemente, si es que alguna vez se puso por escrito, todo eso que no ha llegado por diferentes causas. Algunos atribuyen a Enrique VIII y toda la reforma, que se hayan quemado los monasterios y las abadías que conservaban los textos. Quizás eso fue una de las principales razones, pero también saqueos, desgaste natural de los textos, un sinfín de razones por las cuales no han llegado y por lo tanto no sabemos bien cómo pasó de Gales a Francia. Otra hipótesis que también se maneja es que eran los narradores orales, sobre todo los narradores bretones, que manejaban por un lado la lengua galesa y por otro lado la lengua francesa y que iban a las cortes de los franceses a contar estas historias maravillosas que ocurrían en Gales, ¿no? Y que de ahí, incluso el mismo Chrétien en el prólogo a uno de sus poemas dice que él escuchó el cuento que va a narrar de uno de estos bretones, pero que él lo cuenta mucho mejor. Bueno, justamente esa es una cosa que quería preguntarte. Más allá de estos narradores orales, bretones y demás, ¿existen en Bretaña documentos que puedan servir de alguna manera como para trazar ese puente entre Gales y, por ejemplo, Europa continental? Es difícil, porque ahí además se empiezan a jugar un montón de cuestiones políticas, ¿no? ¿Cuál es el relato original? Si todo lo que está escrito en francés antiguo es francés o en realidad es todo galés, y entonces no habría nada francés original, y eso pondría en peligro toda la historia de la literatura nacional francesa, y entonces es inadmisible. Y por otro lado están todos los que dirían que sí, que en realidad todo tiene su origen en las Islas Británicas y con los pueblos de origen celta, todo en realidad es galés o irlandés en última instancia. Y en ese sentido pueden rastrear a partir de los textos medievales franceses el origen de todo, de cómo los personajes, Lancelot, por ejemplo, que es un personaje muy conocido, cómo Lancelot es en realidad no un héroe artúrico que se enamora de la reina, sino que en realidad es el representante o uno de los arquetipos de una divinidad solar que está atestiguada en unos arcanos documentos en gaélico, que no existen, que quizás existieron, pero de los cuales no hay ninguna prueba. Entonces, en realidad,
no hay muchos documentos y la documentación que hay puede ser manipulada de forma tal que puede decir o una cosa o exactamente lo contrario. Así que yo me inclinaría por pensar que si probablemente hubo un contacto oral, dado que justamente el territorio galés era un lugar completamente multicultural, compartido entre hombres que hablaban francés, o en realidad el normando o anglo-normando, la variedad de francés que se hablaba en las islas, galés, que algunos, los más cultos, que también escribían en latín, y que en ese mix de culturas y de lenguas probablemente se compartieron para un lado y para otro un montón de narrativas. Y de ahí quizás pasó justamente todos estos elementos narrativos de Gales a Francia, pero allí adquirió una vida completamente nueva, completamente distinta de la que tenía en Gales. Bueno, mi última pregunta es personal. ¿Cómo una persona tan bajita se ocupa de estos temas? ¿Cómo llegaste vos a...? ¿Me estás diciendo bajita? Claro, claro. ¿Cómo llegaste vos justamente, porque tengo entendido que tus orígenes están en la literatura medieval francesa, ¿cómo llegaste a la literatura medieval galesa y cómo estás tan sumergida justamente en la cultura galesa? Bueno, en parte uno llega a partir de la literatura francesa medieval a esto porque encuentra con un montón de autores, todavía al día de hoy, hablan siempre de los motivos celtas de la literatura francesa medieval, todo el tiempo. Y porque entonces tal personaje o tal situación es en realidad un motivo celta. Y se quedan ahí. Y hay alguna oscura cita al pie que habla sobre algunos textos, generalmente de los mismos autores, que estaría apoyando el hecho de que eso es un motivo céltico. Pero no iban nunca más allá. Y era difícil que fueran más allá, porque muchas veces no conocían las lenguas en las que estaban escritos esos testimonios en donde aparecían todos esos motivos célticos, es decir, no podían leer ni el gaélico ni el galés. Entonces, en realidad tenían que confiar en que realmente en esos textos que no podían leer o que leían en traducción estaba lo que ellos suponían que estaba, todos esos motivos célticos, que los vemos aparecer una y otra vez. La mujer, que en realidad es un hada y atrae al hombre para llevarlo al otro mundo, o un ciervo blanco que aparece de repente, que lleva al héroe a una aventura maravillosa. Todos esos motivos eran aparentemente todos celtas, todos. Entonces, buscando si eran verdaderamente o no celtas, empecé a leer. En traducción, leí por primera vez Los Mabinogion en la versión de Victoria Cirlot. Empecé a leer y ahí una cosa llevó a la otra y me di cuenta que en realidad era muy difícil sostener que había motivos célticos o celtas, que en verdad muchas veces era simplemente una posición o una concesión hecha por los autores que estudiaban literatura francesa medieval para no ocuparse o para resolver el asunto rápidamente sin más investigaciones o sin profundizar. Y así es como una persona tan bajita llegó a tamaño problema, porque en realidad es un gran problema y es algo que no tiene, digamos, hay un montón de bibliografía, hay un montón de cosas, pero hay muchas cosas que realmente hay que separar lo que es bueno y confiable de lo que es más o menos y poco confiable. Bueno. Este es el momento en donde todos ustedes se quedan en silencio, nos miramos durante unos 10 segundos y yo designo entonces un voluntario. Perdón, ya me ganaron de mano. Un segundo. Bien, cerro el micrófono. Quería saber si tenés un proyecto de hacer una traducción original, ya que hay un cierto, noto tu gran descreimiento de las segundas versiones. Sí, todo viene a que todo es una gran publicidad para mi nuevo proyecto. Estoy pensando en mis nietos, lectura para niños auténtica, sin engaños. Bueno, no sé si va a ser una lectura para niños. Hay muchas escenas de violencia y hay lenguaje adulto en estos textos. Así que no sé si por ahí no habría que hacer para mayores de 13 o mayores de 16, no lo sé. Pero sí, está el proyecto, que esperemos que Jorge es uno de los mayores impulsores de este proyecto, que era una idea que yo tenía en algún momento, pero que quizá, y esperemos que se pueda concretar, y es traducir por primera vez al castellano todos los relatos galeses de los Mabinogion, estos 11 relatos,
y hacer una buena traducción a partir del original. Y bueno, sí, está el proyecto. Esperemos que se pueda concretar. Ahí, digamos, adelantando las cosas, estamos hablando con LOM, que es una editorial chilena, que cumple en Chile un poco la función que el Centro Editor cumplió en la Argentina. O sea, libros muy buenos y muy baratos, sobre todo eso en un país como Chile, donde los libros son objetos suntuarios. Y hay una idea de hacer una colección dedicada a los primeros relatos y los primeros poemas del mundo. Entonces, hay 4 títulos sobre los cuales estamos dando vuelta. Uno sería justamente Los Mabinogion, introducidos por ella. Hay una edición de la Toin, el ciclo del Ulster, traducido por la poeta mexicana Pura López Colomé. Hay una posibilidad de toda la literatura anglosajona medieval, traducida por el poeta chileno Armando Roa Vial. Del anglosajón al castellano, no del inglés al castellano. Beowulf, Caedmon, Seafarer, etc. Y bueno, y estábamos charlando también para ver qué otras cosas se pueden incorporar. Hay muchísima literatura medieval que nunca fue traducida directamente y que por otro lado tampoco fue publicada en América Latina, porque también otro de los problemas que existe es que muchas veces, la mayor parte de las colecciones a las que se refirió antes, las de Ciruela, y entre paréntesis, si alguien va por México, en toda la cadena de librerías Gandhi están en oferta, las están liquidando a precios viles, está muy bueno eso. Todas esas traducciones fueron hechas en España por españoles, ya sean directa o indirectamente, pero no hay ningún latinoamericano. No, están todas en español peninsular. Exactamente, con todos los problemas que eso tiene. Nosotros realmente no queremos leer en español peninsular, queremos leer en las variedades que tiene el castellano de América Latina, que son muy distintas. Luego, si usted prestó atención a lo que dije, yo le mencioné una argentina, una mexicana, un chileno, etc. La idea es hacer ediciones que sean de alguna manera en la koiné de la lengua y del castellano que hablamos en América Latina. No, por favor. Sí. Ahora... ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero, muchísimas gracias por interesantísima la exposición. Gracias. Yo quería saber de qué época data, si es que es como usted dijo, ¿no? El paso de toda esta tradición gaélica a la literatura francesa. Estoy pensando en Leonor de Aquitania, Los Plantagenets. Leonor de Aquitania, que era hija de Guillermo de Aquitania, el cual era poeta y tenía una corte llena de juglares, etc. ¿Ese paso es anterior a Los Plantagenets, la batalla de Hastings, o es simultáneo o es anterior? Bueno, en primer lugar, yo estaba hablando siempre del galés, no del gaélico, ¿no? El gaélico es una lengua distinta que ya para los siglos de la Edad Media, es decir, a partir de, en realidad muy tempranamente, del siglo V, ya son lenguas ininteligibles entre sí. Es decir, que un hablante nativo de galés del siglo V no se podía entender con un hablante nativo de gaélico. El gaélico se hablaba en Irlanda y en Escocia, digamos, en lo que sería hoy Escocia o el norte de Inglaterra, y de hecho aquí, lo que es la variedad de Escocia, recién se empieza a hablar mucho después del siglo V, con la colonia de irlandeses allí. Entonces, eso en un primer lugar. Después, bueno, en la batalla de Hastings de 1066 es un momento muy anterior al Leonor de Aquitania, que estamos hablando del siglo XII, es decir, son 100 y pico de años después, pero indudablemente la batalla de Hastings vino a reforzar el contacto cultural entre esta élite hablante de francés y los galeses. Un contacto que, sin embargo, por varias pruebas que se tienen, ya existía de antes, ¿no? Digamos, Gales y todos los hombres cultos galeses, los clérigos, participaban de la cultura cristiana, que era la cultura en ese momento, la cultura latina, y en ese sentido compartían toda una serie de lecturas y de conocimientos con el continente y con el resto de la cristiandad occidental. En eso no se diferenciaban y por lo tanto allí ya se transmitieron toda una serie de cuestiones
desde el continente al país de Gales. Sin duda, sin embargo, y como decía antes, la batalla de Hastings vino a reforzar eso, porque ahora tenemos instalados en el territorio galés a estos varones que hablaban el normando, es decir, la variedad francesa de las islas, el anglo-normando, y que fueron avanzando progresivamente sobre territorio galés, es decir, que los tenían ahí, básicamente. Y muchas veces dentro del mismo señorío de este señor normando podía haber pueblos que hablaran galés. Eso no es que los echaban ni que los adaptaban completamente a sus costumbres, sino que seguían estando separados aunque coexistiendo. Ahora, ¿cuándo pasaron efectivamente estos elementos narrativos de Gales al continente? Ya para el siglo XII parecen estar, es decir, que tiene que haber sido antes. Eso es todo lo que puedo decir, no sabemos. Probablemente entre el 1000 y pico y el 1200. Esa es toda la aproximación que puedo hacer. Un detalle, yo les había hablado al principio de que nosotros tenemos colgadas todas las mesas anteriores. Hace 2 años hicimos en el mes de septiembre un día entero de seminario de poesía galesa, por un lado escrita en galés y por otro lado escrita en inglés, aprovechando la venida de una delegación de poetas galeses de ambas lenguas. Y hubo justamente una especie de gran clase magistral que dio una muy buena poeta galesa, Meredith Hopwood, donde justamente explicó toda la historia del galés, todo el funcionamiento de la lengua galesa y aparte también toda la parte política que tiene que ver con la supervivencia del galés bajo el yugo británico, particularmente inglés. Si ustedes la buscan en la web van a encontrar, y yo creo que es un muy buen complemento a todo lo que nos está diciendo Luciana. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, muchas gracias. Los esperamos en la próxima. Pero te entraba perfectamente bien. Así que no. Sí, pero sí, siempre estoy un poco acelerada, porque viste, a veces los tiempos son tiranos. No, pero te daban bien, yo me fijé, hablaste media hora. Nada más que media hora. Pensé que había hablado. No. Dije.